Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Les damos una cordial bienvenida a este curso de preparación para postulantes a conciliadores. Asimismo, también queremos agradecer y darle la bienvenida. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jerko Paz Wet. Él es secretario general del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CNC, miembro fundador del Instituto Boliviano de Arbitraje y Conciliador IBAC 40. Practitioners Crowd. Muy buenas noches, estimado doctor. Si usted gusta, ya podemos comenzar. Bien, perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas. Para mí un placer poder estar con ustedes en esta oportunidad. Agradecido como siempre por la invitación, por el importante tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, siempre encantado de poder hablar y hacer referencia a esto de los medios alternos de solución de controversias, ¿no? Bueno, como bien yo lo he mencionado, nuestra querida moderadora, mi nombre es Yerko Paz. Yo soy una persona que se dedica bastante, o en todo caso ha dedicado bastante tiempo a la conciliación. Y bien, es una de mis materias, vamos a decirlo así, que me apasionan. Y además tiene una lógica, una suerte de efectividad, ¿no? Que en efecto es importante para lo que conocemos como justicia preventiva. Dicho esto, y bueno, dando esta pequeña introducción, quiero, previo a que podamos establecer o bueno, iniciar con el avance propiamente, quiero comentarles un poquito cuál va a ser la lógica y la idea de este, de este curso, ¿ya? Es decir, cómo vamos a manejarnos durante el tiempo que vamos a estar compartiendo, es decir, hoy y mañana, ¿ya? La idea, queridos amigos, es que nosotros podamos comprender a cabalidad todo lo que implica la conciliación, ¿bien? Desde los conceptos más específicos, hablando del tema conceptual, hasta pasar propiamente por temas más prácticos, ¿bien? Y es que la conciliación va a requerir, va a necesitar y precisar de nuestra parte que tengamos llamémosle así, un conocimiento integral, ¿no? Un conocimiento integral de lo que es la conciliación, cómo está conformada y además normada la conciliación dentro de Bolivia, los tipos de conciliación que existen, de qué forma y de qué manera o en qué materias se da, elementos importantes como quién es el conciliador, qué tipos de conciliador existen, qué tipos de conciliación también hay dentro de nuestro medio y otros que prácticamente son importantes que nosotros podamos conocer. Bien. Entonces, en estos 2 días, en estas 2 horas que tenemos programada hoy y 2 horas mañana, vamos a abordar la gran cantidad de elementos bueno, espero que para ustedes sea muy provechoso por lo que implica este bonito e interesante medio alterno de solución de controversias. ¿Ya? Otro aspecto importante, yo por ejemplo, yo doy clases ya hace bastante tiempo, ¿no? Yo soy docente en bastantes universidades y el tema pedagógico, el tema propiamente del desarrollo de las clases ya es algo muy cotidiano para mí. Entonces, estar 2 horas prendidos a la pantalla muchas veces resulta agotante y además uno en cierto momento pierde el hilo o pierde la posibilidad de recepción. Dicho esto, en este lapso, bien, vamos a tener 2 descansos en intervalos propiamente, que los vamos a ver conforme el avance, de unos 10 minutos, ¿ya? Es decir, vamos a descansar 10 minutos en un primer intervalo y 10 minutos en un segundo intervalo, ¿ya? ¿Y esto para qué? Pues propiamente para que no se me cansen al final puedan receptar la información y no tengamos mayores complicaciones con parte del contenido, que si bien no es muy difícil de procesar, no es de fácil digerimiento, vamos a decirle así, ¿no? O de difícil digestión, eh, es necesario, ¿no? Tener esos espacios, inclusive para que puedan servirse un café, prepararse un sándwich, aprovechando la virtualidad que es tan importante y que, bueno, nos aporta y nos ayuda mucho hoy por hoy, ¿ya? Entonces, dicho eso, bien, vamos a iniciar como tal. Algo también, algo que importante que me olvidaba.
Les pido por favor, que si ustedes tuvieran alguna duda, alguna consulta, tuvieran algún tipo de comentario, algo que quisieran compartir en este curso, en el transcurso, ¿no? Por favor, siéntanse en toda la libertad de levantar la manito del chat, ¿no? Que ustedes tienen en el Zoom, o inclusive tomar la palabra activando su micrófono y señalando que quieren hacer uso de la misma. ¿De acuerdo? Con esas reglas, eh, prácticamente creo que vamos a tener un desarrollo correcto. Y bueno, al final de cada clase, antes de concluir, bien, yo me doy un espacio por generalmente de unos 15 minutos para que también de todo lo avanzado podamos realizar consultas y dudas, es decir, o plantear consultas o esclarecer dudas. Quiero decir, ustedes van a tener la posibilidad de hacer las consultas durante el curso, pero también al final del mismo van a poder plantear sus preguntas. ¿Ya? Cualquiera que fuera es bienvenida y obviamente estamos aquí para poder responder en la mejor y en la mayor cantidad posible sus cuestiones y además que podamos aprender todos juntos. Bien, una vez más me gustaría reiterar esto. Yo soy una persona que soy fiel devoto, vamos a decir así, de los medios alternos de solución de controversias. Como abogado, yo propiamente practico mucho el derecho preventivo y dentro de los medios, dentro del mundo, perdón, de los medios alternos de solución de controversias, realmente hay mucha tela por cortar y como quien diría, hay mucho por explotar. Es una mina de oro que todavía no se ha terminado de consolidar y hoy por hoy, de aquellas personas que estamos incursionando en esta, pues créanme que en un futuro no muy lejano vamos a estar pues con muchas más actividades en relación a estos medios. Bien, entonces vamos a hablar de la conciliación en ese sentido. Y tenemos que empezar hablando de las nociones generales de lo que es la conciliación, es decir, qué es la conciliación, cómo la vamos a identificar, cómo la vamos a conceptualizar. Pero previo a ello, tenemos que responder una primera consulta. Y es que cuando hablamos de conciliación y escarbando mucho en relación a lo que es el sentido de la misma, tenemos que encontrarnos con la causa principal de estos medios alternos de solución de controversias. Y en una primera instancia nos vamos a encontrar con el factor detonante de que exista la conciliación, así como otros medios, no solamente alternos, sino también de resolución de controversias. Y en este primer caso tenemos que hablar del problema y o del conflicto. Y es que la primera pregunta que quiero plantear para ustedes es, ¿el problema y el conflicto son lo mismo? ¿Serán lo mismo? Bueno, es una pregunta que vamos a responder en breve, ¿ya? Cuando nosotros hablamos propiamente, ¿no? De estos dos conceptos, por lo general los entendemos o los comprendemos como sinónimos, pero en realidad no lo son. Es decir, coloquialmente, vamos a decir así, mortalmente, para aquellos que no son parte del mundo de los medios alternos, bien, problema o conflicto son lo mismo. Dice, tengo un problema con ella, tengo un problema con él, ¿no? O se me genera un conflicto. Y en realidad, técnicamente estamos hablando de dos conceptos diferentes. Una cosa es el problema y otra cosa es el conflicto. ¿Qué vamos a entender por problema? Un problema se va a configurar o se va a constituir como aquella barrera, como aquel obstáculo para lograr un objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, y vamos a ir poniendo ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de problema, estamos haciendo alusión a una situación en la cual yo no puedo conseguir algo que quiero. Salgo de mi casa, voy a trabajar, vuelvo, la puerta está cerrada, quiero abrir la puerta y me he olvidado la llave adentro. Y no puedo abrir la puerta porque la puerta se abre por dentro y por fuera solo con llave. Ahí la pregunta es, ¿tengo un problema o tengo un conflicto? La respuesta es, tengo un problema, porque en ese momento tengo una barrera o un obstáculo que me está impidiendo lograr un objetivo. ¿Y mi objetivo cuál es? Pues ingresar a mi casa. ¿Ya? Y es por eso que también dentro de la definición vamos a conceptualizar o añadir que el problema no necesariamente involucra a más de una persona, pero puede ser posible, ¿no? Tal vez yo he salido con mi esposa, con mi hermana, con mi hermano, con mi cuñado, con mi suegro, con mi papá, con mi mamá. Hemos salido de nuestra casa, estábamos volviendo y los dos nos hemos olvidado la llave. Ambos tenemos un objetivo en común, que es entrar, pero no lo vamos a poder hacer
justamente porque tenemos un obstáculo que nos impide llegar a ese objetivo. ¿De acuerdo? Que reitero, lo denominamos problema. Ya lo denominamos problema. Bien, pero otra cosa muy distinta es el conflicto. Y es que la conceptualización propia de conflicto dentro de los medios alternos de solución de controversias, ¿de acuerdo? Va a denotar, o sea, nos va a decir que se va a configurar como la lucha expresada por lo menos entre dos partes, es decir, que puede haber más, que tienen una relación, porque son interdependientes para esa situación, pero que adicionalmente van a tener metas u objetivos incompatibles y también, vamos a decir una vez más, y también no pueden realizar o tienen la dificultad de establecer recursos para poder llegar a un objetivo. Dicho de otra forma, el problema es algo que me impide a mí llegar a un objetivo. El conflicto es una forma de contravenir, de ahí la palabra, bien, una forma de encontrar dos posiciones diferentes o distintas de dos personas, bien, o más personas por ser. Para resumirlo, problema, algo que no me deja hacer algo o una situación en la cual yo no puedo conseguir algo que quiero, conflicto, contraposición de intereses. Bien. ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, en breve lo vamos a ver, en breve lo vamos a comprender mejor, porque prácticamente, reitero, los medios alternos lo que hacen es resolver conflictos, ¿ya? Conflictos. Porque los problemas se resuelven por las personas. O sea, al final, siendo un problema o una situación que me impide lograr un objetivo, con algún tipo de solución técnica, un tipo de solución fáctica, ¿no? Que no involucre inclusive la intervención de otra persona, pues se puede solucionar. Pero el conflicto no. El conflicto tiene que solucionarse siempre a partir o a raíz de procurar generar que esa contraposición de intereses pueda disgregarse, ¿no? Pueda resolverse. Bien, vayamos a conocer y ver cuál es la principal causa de los conflictos. Bien, la principal causa de los conflictos, según lo que señala la doctrina, bien, y también prácticamente muchos estudios realizados al respecto, es la percepción. Y la pregunta es, ¿qué es pues percepción? ¿No? Aquí yo tengo un videíto, permítanme, se los voy a compartir, este YouTube lo tengo aquí abierto, ¿ya? Denme un segundito, por favor. Eso es. Ey, no, este está muy feo. Mientras tanto, y para ir explicando propiamente el tema de la percepción, estamos viendo en pantalla, ya que tenemos dos personas que prácticamente están viendo un mismo número, ya, que están viendo un mismo número, pero aquí está, este es, ¿no? Un mismo número, pero ambos lo están viendo desde una perspectiva diferente. Es decir, ambos lo están viendo desde dos posturas diferentes. Para uno, el número es 6 y para el otro, el número es 9. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál de los dos tendrá razón? Bien. Ta, 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 tam. Ya. Este es el video, permítame, lo voy a compartir. No, este es ta, 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 tan. Ustedes recordarán, me imagino que sí, hace un par de años hubo una, no reto viral, llamémosle así, pero sí hubo un interesante fenómeno en Internet, bien, que señalaba, establecía, decía, bien, que había un vestido, no sé si ustedes recuerdan, había personas que veían el vestido eh, rojo o dorado, perdón, con blanco, y otras personas que lo veían negro con azul, ¿no? Entonces, permítanme porque justamente está acá, este es.
en los próximos meses. Ok, vamos a compartir entonces el video. Estamos aquí. Permítame, tengo que ponerle audio. Vamos a ponerle audio. Compartir sonido, eso es. Probablemente a inicios de 2025 va a pasar algo extraordinario, y es que bancos como el BBVA... Mayor responsable de esta controversia. Ya. Si aislamos los colores, veremos que el tono oscuro no es ni negro ni dorado, sino esta especie de café oscuro. El tono claro no es blanco ni azul oscuro, sino celeste opaco. Estos matices se encuentran en la frontera, en medio de los tonos. Lo que nos decide por uno o por otro es el contexto, que nos da una pista de la iluminación y Ok. ayuda a que nuestro cerebro automáticamente interprete cuál es el color que considera real. De estas dos figuras, son exactamente del mismo tono, pero cuando añadimos un contexto, sin querer identificamos una como más clara y otra como más oscura. Ese fenómeno se llama constancia de color y nos ayuda a identificar que un color es el mismo aunque esté iluminado o en la sombra. El vestido de la foto nos da muy poco contexto para juzgar la iluminación, y una vez que nuestro cerebro decide algo, es muy difícil que cambie de opinión. En este ejemplo, el vestido tiene los mismos colores en las dos imágenes, pero el contexto diferente nos hace interpretarlo como colores completamente distintos. ¿Y tú, de qué color lo ves? Reta tu curiosa mente. ¿Puedes cambiar tu percepción y verlo con otros colores? Comenta. Muy bien. ¿Por qué le estoy mostrando este video? A ver, les reitero, este tema del vestido ha sido muy viral allá por, bueno, no me recuerdo que era el 2015, 2016, creo, exactamente no me acuerdo el año. Pero mucha gente veía el vestido y decía, no, el vestido es negro es azul con negro, entonces decía, no es blanco con dorado. Y es que en realidad mucho dependía del contexto y también de la percepción. Bien, y ya visto este video, si ustedes quieren, inclusive tiene hasta un factor mental. Bien, muchas veces hasta el cerebro. Y esto pasa también por cómo nosotros somos educados. Porque partamos de esto. En la imagen también tenemos una situación similar. Ambas personas están viendo el número desde una diferente perspectiva, ¿ya? Una de percepción diferente. Y uno dice que es 6 y el otro 9. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Verdad? Y es que en realidad la percepción justamente es una de las fuentes principales de la creación o la generación de conflictos. Esa incompatibilidad, ¿no? De metas comunes, esa contraposición de intereses, muchas veces se hace por la percepción. La percepción de lo que está bien y lo que está mal. La percepción de lo que es correcto y incorrecto. La percepción de lo que es bueno y lo que es malo. La percepción de lo que es justo y lo que es injusto. Bien. Entonces, radica desde ahí y esto se da en todo nivel. O sea, digo los conflictos porque estos conflictos se resuelven en diferentes vías, judicial, extrajudicial y bueno, las que podamos conocer. Entonces, cuando hablamos de percepción, ya estamos señalando, estamos diciendo internamente que la persona que percibe una cosa desde su perspectiva prácticamente piensa y dice que las personas no ven el mundo como lo están viendo. Y como no lo están viendo desde la perspectiva propia, piensan que son tontas, mal informadas o malintencionadas, ¿no? O en todo caso, y cuando ya se trata de ideas, las personas son tontas porque no razonan como yo. Y esto se da mucho con tema religión, política, fútbol, ¿no? Un montón de cosas. Y eso genera conflictos. O sea, los principales conflictos que tenemos a nivel mundial son por percepción. Bien, para ponerles un ejemplo, si este fin de semana alguno de ustedes, digámosle así, va a hacer una parrillada, ¿qué es lo primero que van a comprar? Res, carne, bien. Pero no vamos a poder hacer lo mismo, por ejemplo, en la India, donde sabemos que la vaca es un animal sagrado. Ellos tienen una percepción diferente. Aquí tenemos como mascotas, por ejemplo, a perros, gatos, hasta conejos, ¿no? Pero en países asiáticos tienen una percepción diferente. Y creemos que ellos son salvajes, al igual que los hindús piensan que nosotros somos salvajes por comer vaca. Entonces, son cosas de percepción que generan conflictos, ¿ya? Y es la principal causa. ¿Y por qué tendremos que identificar este elemento o este aspecto? Pues sencillo, porque lo que vamos a buscar
es la resolución de conflictos que obviamente se generan a partir de la percepción, ¿no? Esa incompatibilidad de metas, esa contraposición de intereses, es propiamente porque tenemos percepciones diferentes de algo. Porque no se olviden que el concepto nos dice, nos interrelacionamos. Estamos interrelacionados para poder llegar a una meta conjunta, pero no lo podemos hacer porque hay la contraposición de intereses. Entonces, estos conflictos requieren una solución. Necesitan y precisan propiamente generar una solución desde una perspectiva pues óptima. La idea es desglosar, desenmarañar un poco y además identificar incluso qué es aquello que es pues incompatible para tratar de que las personas puedan compatibilizar o en todo caso que alguien lo pueda hacer. Bien, cuando hablamos de métodos alternos de solución de controversia, o cuando hablamos de resolución de conflictos, más bien dicho, estamos hablando de algunos elementos importantes, ¿ya? Y es que en realidad, dentro de la, vamos a decirlo así, la estructura de resolución de controversias, vamos a encontrar diferentes vías. Y por lo general, y para, vamos a decir así, centralizarlo y categorizarlo, vamos a mencionar a dos. Uno más bien una vía es la vía judicial, ya, la vía judicial, que sabemos nosotros que es en realidad el mecanismo por defecto a través del cual se busca resolver controversias, ¿ya? Ese es prácticamente el fin de la vía judicial, ¿no? Impartir justicia, en algún momento se ha mencionado, ¿no? Pero sabiendo y a sabiendas, vamos a decirlo así, que la vía judicial no solamente en Bolivia, sino también en diferentes eh, partes del mundo, tiene actualmente o atraviesa más bien problemas como la saturación, ¿no? Atraviesa problemas como la corrupción y otros más, es que ya se ha dado, y no recientemente, esto es de hace mucho tiempo, se ha abierto lo que se denominamos o mecanismos alternativos de solución. Bien, y para la doctrina propiamente, los vamos a considerar como los denominados medios alternos de solución de controversias, que es su acrónimo o abreviatura, los vamos a llamar MASC. ¿De acuerdo? MASC. ¿Qué son los MASC? Son medios que buscan solucionar conflictos de manera alternativa a la vía judicial. Porque si bien la vía judicial es la predeterminada y la que está pues constituida desde la creación misma, en muchos casos de las sociedades, vamos a decirlo así, ha sufrido una evolución, sabemos que esto es prácticamente parte del derecho, no es la única vía, ¿no? Hay formas de solucionar controversias y en realidad los MASC van a ser la alternativa justamente a la vía judicial. Para que no concurramos donde un juez, sino más bien concurramos ante otra persona o ante otra instancia en la que nosotros podamos resolver la controversia, inclusive de otra forma, con algunas ventajas, modificaciones, etc. Bien. Además, y en concordancia con lo que estoy mencionando, estos medios alternos se crean para descongestionar los sistemas judiciales, ¿ya? Y que en los últimos años, en las últimas décadas, en realidad, y un poquito más incluso, han cobrado o han empezado a cobrar protagonismo porque tienen una gran eficacia. Y vamos a ver las razones por las que hay eficacia en estos medios, ¿ya? Esta regulación, o en realidad esta incorporación de los MASC como medios alternos de solución de controversia, se ha ido dando, ¿no? Bajo un factor de necesidad. Y es que en realidad a un inicio eran una complementación, pero hoy por hoy tienen hasta normas especiales. Bien, en Bolivia, por ejemplo, tenemos diferentes normas que regulan la conciliación, ¿no? Una de esas normas, por ejemplo, es la Ley 708, vigente, de conciliación y arbitraje. La antecesora de esa ley es la ley 1770, y sin ir lejos, tenemos, por ejemplo, el vigente Código Procesal Civil, ¿no? Que establece también una forma de conciliación nueva, vamos a decirle nueva, ya tiene casi 10 años, relativamente nueva, en la que vamos a incorporar o entender o vamos a comprender diferentes modalidades de resolución, inclusive incorporadas a la vía judicial. ¿Ya?
Entonces, estos medios alternos justamente buscan, una vez más, los MASC, en su generalidad, buscan solucionar controversias, solucionar conflictos. Esa es la idea principal de los MASC. Bien, ¿y cuáles son los MASC que por su naturaleza y además por su constitución, su consolidación, son prácticamente identificados y además son estudiados dentro del área del derecho y en todo caso dentro de la conflictología propiamente? Vamos a tener 4 medios alternos, ¿ya? La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. 4 medios alternos de solución de controversias que nos van a permitir a nosotros solucionar cualquier conflicto suscitado sin necesidad de recurrir a la vía judicial o, mejor dicho, sin la necesidad de que un juez pueda resolver la causa por nosotros. Bien, tengo aquí un cuadrito que, bueno, lo vengo explicando desde ya varios años y siempre me ha ayudado a comprender y que, bueno, mis estudiantes puedan comprender cuál es el alcance propiamente de la conciliación y dónde se ubica, cómo la podemos identificar o inclusive con qué insumos podemos diferenciar estos medios alternos, ¿ya? Y es que en realidad, si hablamos de estos 4 medios alternos, no estamos hablando de algo similar, estamos hablando de medios diferentes. Cada uno de estos tiene una particularidad, ¿de acuerdo? Una particularidad en sus características, en su procedencia, en su proceso, inclusive hasta intervenciones de terceros y el poder de las partes. Y estos 2 elementos últimos que acabo de mencionar van a ser los factores con los que vamos a identificar y diferenciar estos elementos. ¿Para qué? Para que podamos entender cómo nosotros, o más bien podamos llegar a entender dónde se encuentra la conciliación y cómo nosotros podemos realmente separarla del resto de medios alternos. Entonces, voy a utilizar las herramientas que acá nos da la plataforma Zoom. Simplemente voy a cambiar de color con blanquito. Vamos a hacer mención a 1, 2, 3, 4, 5 formas de resolución de controversias, ¿ya? La vía judicial, que es el juicio que estoy remarcando en este momento con blanco, que ustedes bien conocen, es la que está predefinida, inclusive organizada a través de la Constitución Política de Estado, más bien por la Constitución, y bueno, forma lo que prácticamente son las jurisdicciones dentro del órgano judicial, ¿ya? Vamos a hablar de ella porque es importante comparar. Luego tenemos al arbitraje, la conciliación, la mediación y la negociación. Partamos hablando de los extremos, ¿ya? Siempre es bueno hablar de extremos, pero nunca aplicarlos. Tenemos por un lado al proceso judicial o juicio, como algunos conocemos, y tenemos por otro lado a la negociación. ¿Por qué digo que estos 2 son extremos? Porque amparándonos en los factores a los cuales estamos haciendo referencia, ¿correcto? Que son la intervención del tercero y el poder de las partes, se va a determinar un factor interesante, una diferencia clave. Y es que yo estoy seguro, estoy totalmente seguro que ustedes conocen, por lo menos de manera empírica, algunos tal vez de forma especializada, qué es la negociación, que prácticamente también es un medio alterno de solución de controversias, pero en el que la intervención del tercero, correcto, es pues casi nula, ¿no? Por eso decimos que está el tercero menos involucrado. Es más, no hay tercero en la negociación se hace de manera directa con mi contraparte con la que tengo un conflicto, ¿no? O si quiero llegar a algún tipo de acuerdo inclusive, ¿ya? Pero, perdón, y el poder de las partes pues prácticamente es mayor, ¿no? Si una de las partes no quiere negociar, pues prácticamente se termina el proceso, ¿no? O esa acción, ¿bien? Entonces, ese es un extremo, ¿ya? La negociación como medio alterno, indicando que pues no hay en realidad la intervención de un tercero y el poder prácticamente reside en las partes, el poder de decisión, para hacerlo un poquito más específico, ¿ya? Al otro extremo tenemos a la vía judicial, a los juicios como los conocemos, ¿no? De forma muy genérica, los procesos. En este caso vamos a ver que la intervención del tercero es pues mayor, ¿no ve? Vamos a tener una autoridad que se llama juez, que va a tener control
total sobre el proceso. El juez va a poder determinar quiénes hablan, quiénes no, va a poder tomar decisiones, emitir resoluciones, sentencias, designar y señalar audiencias. Él es el jefe de la orquesta. Y todos bailan como lo diga el juez, ¿no? Obviamente sabemos que existen normas que nos amparan, establecen procedimientos, y eso está muy bien, por supuesto, pero las facultades propias dentro de la vía judicial están establecidas de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, el poder de las partes es menor, ¿ve? Para decidir elementos propios dentro del mismo proceso, ¿no? Las partes, por ejemplo, no van a poder pactar cuándo quieren que sean las audiencias, no van a poder pactar quién quieren que sea su juez, porque les toca, ¿no? Por un tema de sorteo, algunos dicen "Ve, para que sea más justo", es que en realidad a veces no sé si eso es justo o no. Bien, pero son los dos extremos. Luego, ya casi llegando al medio, vamos a encontrarnos y vamos a ir de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos con un medio alterno que se llama mediación, ¿ya? Tal cual ustedes lo están viendo en pantalla. Esta mediación, ¿ya? Esta mediación que la vamos a comprender, que ojo, es diferente a la negociación, ¿bien? Va a comprenderse también como un medio alterno de solución de controversias, ¿correcto? Pero en el que, miren, como ya estamos yendo hacia la derecha, va a haber la intervención un poco mayor de un tercero, ¿ya? O sea, aquí vamos a tener un tercero que va a estar involucrado. Y el poder de las partes va a ser menor, pero no significa que sea, pues, totalmente cero. Y es que la mediación implica, ¿de acuerdo?, un medio alterno en el cual dos partes o dos personas que se encuentran en conflicto van a acudir ante un tercero, justamente denominado mediador, para que éste les pueda ayudar, pero ojo, allanando el camino y facilitando la conexión entre las partes. Es decir, alguien que les diga, ok, siéntense, hablen, ¿ya? Y que vea que prácticamente no se manden a pasear, ¿ya? Eso implica la mediación. Ahora, obviamente en otros países, y esto también es importante mencionarlo, en otros países la mediación es un concepto similar o es un sinónimo de conciliación. Y es aquí donde quiero hacer hincapié, ¿ya? Conciliación. Si ustedes ven dentro de este gráfico que se ha construido, tenemos a la conciliación como el punto medio entre lo que implica la intervención del tercero, ¿ya? Y el poder de las partes. Porque conforme lo vamos a ver en breve, la conciliación va a ser considerada también un medio alterno de solución de controversias y o conflictos que va a permitir, que va a permitir que las partes busquen la solución acudiendo a un tercero, pero que este tercero, muy aparte de que pueda escuchar lo que las partes hablan, también va a poder pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Pero no pronunciarse para resolver, sino para coadyuvar con las soluciones. El conciliador no decide, el conciliador no determina, el conciliador no sentencia. El conciliador coadyuva a las partes proponiendo soluciones, que es diferente, ¿ya? Y bueno, por último, y simplemente para cerrar la idea, para conocimiento de ustedes, tenemos el arbitraje. El arbitraje como medio alterno de solución de controversias, ¿de acuerdo? Es un medio alterno también en el cual van a intervenir con un poquito más de poder, un poquito más de involucramiento, un tercero, pero con cierto grado de poder también de las partes, ¿no? Es decir, las partes van a tener cierto grado de poder, voluntad, pero el tercero sí va a resolver, ¿ya? ¿Por qué es importante entender este cuadro? Porque tenemos que determinar, y bajo esta explicación, identificar bien dónde se encuentra justamente nuestro medio alterno, al cual vamos a hacer referencia en las siguientes horas y además el día de mañana. El hecho radica en lo siguiente, queridos amigos y queridas amigas. El centro, o perdón, la conciliación va a implicar una forma de resolver conflictos con un tercero que va a tener cierto grado de poder,
pero no facultad de determinación. ¿Ya? No es tanto como una negociación en la que no hay tercero y poder absoluto es el de las partes, pero tampoco va a ser como un juicio en el que el tercero va a tomar determinaciones sin escuchar a las partes y decidiendo por ellas. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que nosotros comprender en ese sentido. Bien, ¿ok? Dicho eso, avancemos. Y ahora sí, conceptualizaremos nuestro medio alterno, el medio alterno al cual vamos a hacer mención y vamos a estudiar justamente estos días. ¿Qué es la conciliación? Y vamos con algunos conceptos importantes previos. Es un proceso por el cual dos o más partes recurren a un tercero neutral para que promueva el diálogo y ayude a las partes a encontrar soluciones a sus controversias. Este concepto es uno de los más sencillitos que podemos encontrar y uno de los más precisos que vamos a poder aprender. Bien, porque el proceso de conciliación implica que dos o más personas vayan donde un tercero y este tercero les ayude a hablar, pero adicionalmente coadyuve a encontrar la solución. Lo que les mencionaba al inicio, proponga soluciones, coadyuve proponiendo soluciones. Bien. Y es que en realidad esta conciliación, entendiendo en el lugar donde está, donde se encuentra en la comparación propia de procesos que se usan para resolver conflictos, va a implicar que el tercero va a tener la facultad de sugerir opciones, es decir, va a tener cierto grado de poder para poder pronunciarse sobre el fondo de la controversia, pero quienes van a tomar la decisión final sobre las soluciones arribadas van a ser las partes, porque las partes también tienen cierto grado de poder. Por eso el cuadro era importante comprenderlo bajo esa perspectiva y bajo esa lógica. ¿Ya? Según Roque Caivano, que es un autor argentino que habla muchos premios alternos de solución de controversias, actualmente él sigue estudiando estos medios, se nos señala y se nos dice que la conciliación es una negociación asistida. ¿Ya? No es tanto como una negociación en aspecto propio, ¿no? En el que las partes lo hacen de forma directa, pero sí con la intervención de un tercero, con la particularidad, bien, de que el conciliador pueda proponer soluciones. Y por eso nos dice, ¿no? Ya que el proceso de conciliación en el proceso de conciliación es necesario emplear técnicas de negociación teniendo como facilitador a un tercero neutral. Para ser un buen conciliador, y si ahora lo que cae con esto, será requisito sine qua non, es decir, sin el cual comprender la dinámica propia y características de la negociación es indispensable. Bien, el conciliador tiene que saber de negociación, porque no decide, no es un mini juez. Bien, pero inclusive tiene que tener herramientas y habilidades mayores a las de un juez para que evidentemente pueda funcionar, porque él no va a solucionar las cosas, él va a proponer soluciones y tiene que convencer a las partes de que sus soluciones son las mejores. Y al final, ¿quién va a tomar la determinación? Las partes. ¿Ya? La ley 708, que es nuestra ley de conciliación y arbitraje del año 2015 en Bolivia, ¿de acuerdo? Establece y señala que la conciliación ya es un más, que es un medio alterno de solución de controversias, que se da entre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, al cual acceden de forma libre y voluntaria. Esta palabrita que ustedes están viendo acá, voluntaria, ya les voy a pedir que la tengan presente todo el tiempo, porque la voluntad es un factor clave que vamos a necesitar para comprender justamente algunos elementos propios e inherentes a la conciliación. Bien, antes o durante un proceso judicial o arbitral, nos dice acá, con la colaboración de un tercero imparcial llamado conciliador que se ejercerá o que realizará propiamente este ejercicio en el marco de la ley 708. Tengo una pregunta. ¿Es la misma estrategia para situación de crisis? Sí, podríamos decir que sí, podríamos decir que sí. Va a tener mayor sentido cuando vayamos avanzando el alcance que estos conciliadores tienen. Ya, pero podría entenderse que sí. Bien, entonces, prácticamente la conciliación es concebida, es comprendida, ¿ya? Como ese medio a través del cual un tercero imparcial va a coadyuvar a las partes en la resolución de un conflicto, sugiriendo, proponiendo soluciones.
no procurando resolver la controversia, porque no lo hacen. Bien, la conciliación tiene una conformación tripartita, vamos a decirlo así, ¿ya? Y en materia procesal, dentro del derecho, se considera o se constituye como quien diría la relación principal dentro de un proceso. Porque necesitamos necesariamente dos partes, en este caso A y B, como está representado en pantalla. Necesariamente tiene que haber dos. Porque habíamos dicho, si es uno, estamos hablando de un problema, no de un conflicto, ¿ya? Y adicionalmente del tercero. Pero no van a estar en una relación tanto de sujeción, ¿no? Como si estuviéramos hablando de una autoridad a la cual tenemos que generar las mismas acciones que un juez. Estamos hablando de sí, es verdad, es también una autoridad, podemos denominarla así, pero que a ciencia cierta no va a tomar determinaciones. No va a tener la facultad como decir, bueno, mañana hay audiencia y vénganse y si no pueden, qué pena. No va a tener ese incidencia. Entonces va a ser un trato más plano, más lineal, porque el conciliador, al igual que las partes, van a procurar aplicar justamente el tema del principio de cultura de paz y van a tener que encontrar entre los tres una solución. Obviamente que satisfaga a ambas partes. El conciliador simplemente va a sugerir, va a generar ese espacio que pueda brindar, pues, valga la redundancia, ¿no? Esos espacios de solución. ¿Ya? Bien. Vamos a entrar a las características, pero previo a entrar a las características, tomaremos nuestro primer descanso de 10 minutos, ¿no? Miren, como si nada, ya casi vamos a cumplir una hora, ¿no? Faltan un par de minutos, como que 15 para empezar, o para ello, pero nos vamos a tomar un descansito de 10 minutos, el primer descanso de 10 minutos. Luego vamos a seguir avanzando, otro descanso de 10 minutos y ya vamos a concluir, ¿ya? Bajo esa lógica y en ese sentido, permítanme, voy a poner en pantalla, ¿ya? Que nos vamos a tomar 10 minutos. Aquí estamos, Ok, vamos a pintarlo con rojo aquí, ¿no? Primer descanso, ¿no? Hasta las 20:30, ¿bien? Porque ahorita ya es primer descanso, 20:30, ¿bien? Entonces, les pido por favor, aprovechen, dispongan de su tiempo. Otra segunda. Aquí vamos a ponerlo. Hasta las 20:30. Bien, entonces aprovechen su tiempo, por favor, dispongan de estos 10 minutos. Como les digo, sugerencia, preparen algo si ustedes quieren. Pues un sandwichito, un café, no sé, yo personalmente voy a hacer un tecito, un mate. Y bueno, volvemos en un ratito. Ya, 10 minutitos, dispongan de su tiempo, por favor, gracias. Si podemos. Muchas gracias. Bien, bueno, entonces ahora sí, entremos por favor. Vamos a borrar todo esto. Muy bien. Entremos ahora a las características propias de la conciliación. ¿Ya? ¿Qué características vamos a conocer? ¿Qué elementos nosotros tenemos que considerar importante para poder identificar la conciliación propiamente? ¿Ya? Primero vamos a mencionar que la conciliación se caracteriza por ser un proceso prácticamente o básicamente informal. ¿Ya? Donde las partes no van a tener un procedimiento riguroso como en la vía judicial y de cierta manera también con ciertos pasos como si estuviéramos en la vía, llamémosle así, arbitral, ¿no? Que también es un medio alterno de resolución de controversias. Más bien, vamos a hacer un proceso pues un poquito más ameno, ¿no? Por eso decimos que es informal, en el que las partes van a tener interacción directa con el conciliador, ¿ya? Y que prácticamente va a buscar un acuerdo entre partes. Bien, vamos a denominar después, vamos a ver después cuál es el instrumento propio que da lugar a este punto, pero sobre todo que pretenda o busque también mejorar la relación. Porque al final una conciliación implica que las partes llegan a un acuerdo y obviamente satisfacen de cierta forma sus intereses. Esa contraposición de intereses que decíamos en el conflicto, a la cual hacíamos alusión desde un inicio, pues prácticamente se ve replanteada a partir de la intervención del conciliador y que a las partes pues le parece bien. Dicho de otra forma,
estamos inicialmente con un conflicto, el conciliador propone una solución y si a las partes les parece bien, pues están satisfaciendo sus intereses y son ellas las que van a poder determinar si el resultado es pues viable o válido o no, ¿ya? Entonces, primero por ser un proceso informal, ¿no? Eso no significa, ojo, que no tengamos que cumplir ciertos requisitos. Hay ciertas cosas que, por supuesto, hay que tener en cuenta, más aún aquellas que están determinadas por ley. Pero en el procedimiento como tal, en el proceder, en la aplicación propia, es donde vamos a denotar y vamos a ver, vamos a decirle así, que pues prácticamente no hay una rigurosa aplicación, ¿ya? Es lo que decíamos y es justamente en la parte, en el segundo punto de esta diapositiva, el proceso conciliatorio, a diferencia del proceso judicial, no es un proceso rígido. Bien, por eso hablamos de una estructura un tanto más dinámica. Inclusive, aquí podemos mencionar uno de los principios rectores de los medios alternos de solución de controversia, como lo son, pues, o como lo es más bien, la flexibilidad. Vamos a ver el principio más adelante, ¿ya? O bueno, aquí lo vamos a mencionar, pero después lo vamos a profundizar. Entonces, estamos señalando que entre las características de la conciliación, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar primero que tiene que existir o tiene que haber un conflicto. O sea, no podemos hablar de un medio alterno de solución de controversias cuando no hay controversia, ¿correcto? La conciliación no resuelve problemas de las personas, resuelve conflictos. Ya habíamos nosotros conceptualizado, y disculpen que sea tan reiterativo, pero prefiero que quede claro, eh, el conflicto es una contraposición de intereses, ¿ya? Una contraposición de intereses. Y el problema es básicamente un obstáculo, ¿ya? La conciliación tiene como característica la participación de un tercero. Bien, a diferencia de la negociación, que también habíamos dicho muy preliminar y muy escuetamente, que es un medio alterno también, este va a tener, la conciliación digo, va a tener la intervención de un tercero. La negociación no la tiene. A diferencia de la mediación, que reitero, puede ser concebida como otra forma de resolución de controversias, en esta va a haber una posibilidad de intervención mayor. Ahorita vamos a entrar a eso. La voluntad o voluntariedad, si ustedes quieren, va a ser un factor clave, importante y sobre todo relevante, ¿bien? Eh, para la conciliación. ¿Por qué? Porque, como bien lo habíamos mencionado también dentro de los elementos previos, la resolución de la controversia no va a ser determinada por el conciliador como si fuera un juez, sino más bien va a ser determinada por las partes en medida y en proporción a lo que ellos consideren que es pues correcto, viable, aquellos elementos que el conciliador está proponiendo. Bien. Entonces, el conciliador no va a ser una persona que va a determinar, va a decir, sí, señor, usted tiene razón, usted no, no va a haber tal. En la conciliación, el conciliador le va a decir a las partes, bueno, señores, ¿qué pasó? Y cuando les escuches les va a decir, oigan, ¿y no les parece que tal vez podríamos solucionar de esta forma? ¿Qué tal si usted hace esto? ¿Qué tal si usted hace esto otro? Y les va a proponer. Si las partes están de acuerdo, genial, su voluntad impera. La voluntad predomina. Y si las partes dicen, sí, estamos de acuerdo con lo que usted dice, o me parece que esto podríamos hacer, listo. El conflicto posiblemente esté en aras de solucionarse. Pero la voluntad es clave. Inclusive, el mismo hecho de que una persona no quiera someterse a conciliación puede implicar un vicio. Porque para someterse a un proceso de conciliación, la voluntad es clave. Nadie puede obligar a nadie a someterse a un proceso de conciliación y mucho menos llegar a un acuerdo. Si la persona no quiere, no lo hace, punto. Ya. Vamos a ver alguna excepción. Una excepción no tan, llamémosle así, incidente. ¿De acuerdo? Una interesante excepción, porque dicen que toda regla tiene una excepción, pero que en realidad no desvirtúa el fondo mismo de lo que nosotros conocemos como conciliación. Luego la flexibilidad. Al señalar y decir que la conciliación es un proceso flexible, ¿de acuerdo? Que no, o más bien informal,
estamos haciendo referencia a que la flexibilidad es mucho más evidente. ¿A qué me refiero con que es mucho más evidente? Pues prácticamente porque las partes pueden modificar el contenido, si ustedes quieren, la forma, la manera de llevar adelante el proceso sin mayor problema, ¿no? No hay una rigidez como en la vía judicial, pero tampoco hay una extrema soltura en una negociación. En la conciliación hay pasos, hay aspectos que tenemos que cumplir, que tenemos que hacer, pero no con la rigidez propia de un proceso judicial, ¿ya? Entonces, esto igual para que ustedes lo tengan muy en cuenta, la flexibilidad, así como la voluntad, son principios que están incluidos, si vale el término, dentro de la ley 708 como principios. O sea, son, valga la redundancia, principios, directrices de acción, ¿de acuerdo? Directrices de acción. Otra característica importante de estos medios es la confidencialidad. Y es que en realidad hacer un proceso alternativo, ¿ya? Y teniendo en cuenta que no estamos ante una autoridad que va a tener cierto grado de competencia, si ustedes quieren, para determinar una resolución, sino más bien se va a procurar generar una solución a partir de la voluntad de las partes, pero siempre con la intervención del tercero. Pues no es necesario que se conozca por otras personas. ¿Ya? Es que en realidad en la conciliación se pueden inclusive, vamos a decirle así, ¿no? Esbozar, esgrimir elementos que tal vez sí puedan aportar a la solución de la controversia, pero tal vez no puedan generar, si ustedes quieren, alguna suerte de antecedente, ¿ya? Porque lo que se busca aquí es la solución de la controversia, nada más, a partir de lo que las partes propiamente decidan, crean que es mejor. Bien, todo proceso en la vía extrajudicial, mejor dicho, va a ser considerado o es propiamente inmerso, vamos a decir así, tiene dentro de sus características la confidencialidad, ¿ya? Hay un control interno. ¿Qué significa esto del control interno? Bueno, prácticamente quienes generan toda la suerte de la forma o la manera de control dentro del proceso va a ser hecho por las partes y también por el conciliador, ¿ya? Sobre todo por las partes. Porque las partes tienen el poder de decisión, nadie más que las partes. Entonces, sería irrisorio y hasta inclusive un tanto incongruente pensar que hay que buscar otras instancias de control. Internamente las partes tienen que hacerlo. Y si me parece bien, genial. Y si no me parece bien, pues directamente me levanto de la mesa de conciliación y ya, ¿verdad? Y ya. Entonces, resulta ser bien interesante el tema del control, porque recordemos que todos estamos en una base horizontal, porque el conciliador no es que tenga, en todo caso, autoridad, poder sobre las partes, es un asistidor, es una persona que va a sugerir, si bien es una autoridad en efecto, pero no es alguien que determina o decide. El conciliador es una persona que va a proponer soluciones tal cual lo hemos venido mencionando en esta más de casi hora y media, ¿ya? Entonces, esa es la lógica y la suerte propia de este elemento. Ahora, hablábamos de que si bien no va a tener la misma soltura que una negociación, pero tampoco va a tener la misma rigidez que un proceso judicial, tenemos que tener en cuenta que cualquier solución, cualquier pacto al cual se arribe propiamente, y eso no solamente en conciliación, este es un consejo para todos, toda solución que pueda arribarse siempre tiene que ser por escrito. Si bien los contratos, vamos a decir así, los pactos hechos de manera verbal tienen validez jurídica en Bolivia, recordemos que para probar su contenido y sobre todo los alcances del mismo es necesario demostrar con un instrumento. Y hay un dicho que dice las palabras se las lleva el viento. Y eso obviamente ha comprendido bien bueno, los que hemos generado, los que han generado esta suerte de lógica de conciliación, han dicho pues prácticamente, hey, necesitamos que esto desemboque en algo. Tiene que haber un instrumento
que obviamente denote la solución arribada. Pero no solamente para que aparezca como que sí, es un pacto y ya. No, porque no es una negociación. Sabes que a veces la negociación o los procesos de negociación a veces no se cumplen. Y después tenemos que demandar básicamente o denunciar o bueno, irnos a la vía judicial para que esto pues proceda. Pero en realidad, si tuviéramos un instrumento que como dice propiamente, ¿no? Y aquí hay un término bien interesante que dice la ley, tenga calidad de cosa juzgada, no va a ser necesario. Y es que la solución a la cual se va a arribar, ¿ya? En un acta, en una conciliación, perdón, se va a llamar acta. Y conforme normativa vigente, las actas van a tener, las actas, no las actas, ¿no? Las actas van a tener lo que se llama calidad de cosa juzgada. ¿Y qué es la cosa juzgada? Es una condición que se le otorga a una resolución que la hace inapelable, inmodificable, irrevisable y de obligatorio cumplimiento. Y en realidad ya no tendríamos que solicitar o pedir nuevamente que se cumpla o que más bien se determine cuáles son los alcances de la obligación. Tendríamos que pedir directamente el cumplimiento, la ejecución, ¿ya? Y esa es lo interesante. Y por último, entre las características que vamos a mencionar, está la mayor soltura para el tercero. Un juez, ¿verdad? Tiene que tener una postura, bueno, obviamente cualquier tercero que vaya a intervenir en cualquier conflicto, tiene que ser imparcial, independiente, y no va a ser la diferencia en los conciliadores. De igual manera tienen que tener esas características. Pero, por ejemplo, un juez, ¿no? O un árbitro, si hablamos de arbitraje, tienen que tener cuidado con lo que puedan decir o puedan manifestar, tanto en la audiencia como inclusive en el público o para el público, no para las personas. ¿Por qué? Porque obviamente puede considerarse un prejuzgamiento, teniendo en cuenta que ellos juzgan, ellos van a determinar lo que es mejor o cuál de las dos partes que están en conflicto tiene razón. Mientras que en la conciliación eso no pasa. Habíamos dicho que el conciliador no define, no decide, no resuelve. El conciliador coadyuva a las partes proponiendo soluciones para que éstas puedan arribar a un acuerdo. Bajo esa lógica, entonces, el conciliador tiene una facultad que ningún otro tercero tiene. Bien, pronunciarse sobre el fondo, hacer prácticamente algún tipo de valoración y proponer soluciones en relación al fondo. Y es por eso que denotamos como un tercero, bueno, como una otra, llamémosle así, característica de la conciliación, que hay mayor soltura para el tercero, ¿ya? Entonces, el tercero, una vez más, va a tener esa posibilidad. No define, pero sí propone. No resuelve, pero sí coadyuva. No determina, pero sí genera esta suerte de alcances y les dice a las partes que podrían hacer. Podrían, no que deben, porque no determinan. ¿Ya? Muy bien. ¿Ok? Y dicho esto, ya y habiendo tenido prácticamente este panorama previo, porque estamos viendo toda la parte, llamémosle así, de configuración de la conciliación, es que nos vamos a encontrar con el proceso. Es importante que nosotros conozcamos el proceso porque, ¿cómo iniciamos? O sea, la idea es saber también cómo lo hacemos, cómo generamos, cómo arrancamos y qué hacemos en el interín y cómo sabemos que estamos haciendo bien, cómo sabemos que estamos haciendo mal. Porque, ojo, no solamente la conciliación en una vía, hay diferentes formas de conciliación. Y es por eso importante conocer el proceso de la conciliación. ¿Ya? Eh, Vamos a mencionar inicialmente que existen diferentes procesos de conciliación, ¿ok? Una primera categorización, ya va a señalar que la conciliación puede ser o puede tener en realidad una característica previa, ya, la realización como tal y la finalización. ¿Qué quiere decir con esto? Hay tres elementos importantes o tres aspectos macro, si ustedes quieren, que nosotros podemos identificar dentro del proceso de conciliación como un proceso general. Porque ya el proceso específico lo vamos a ver con la ley 708 y también con la ley de procedimiento civil, que en realidad establece a los conciliadores judiciales. Yo tengo entendido, bueno, y en realidad el curso se denota así, estamos hablando de un curso de preparación para conciliadores. Y obviamente los que van a postular, estoy seguro, lo van a hacer en la vía judicial y seguramente alguno que otro vaya a la vía extrajudicial.
Entonces tenemos que conocer ambos procesos, ¿verdad? Sería, llamémosle así, ¿no? Irrisorio pensar que tenemos dos procesos similares o que todo es igual. De cierta forma sí lo va a ser, pero el acceso y la manera va a diferir, porque estamos hablando de dos vías. Y vamos a entrar a ese punto, me imagino que mañana. Y si podemos hoy día, por supuesto, ¿ya? Pero tenemos que entender que hay tres fases específicamente en la conciliación en general. Independientemente del tipo de conciliación, tenemos tres tipos de fases. Primero tenemos que hablar de la fase previa, ¿de acuerdo? En la que básicamente el conflicto debe manifestarse. Recuerden que no podemos aplicar un proceso de conciliación si es que no estamos hablando específicamente o no hay un conflicto específico. Es una característica clave en este caso. Sin conflicto no hay necesidad de ir a conciliación. Hay una canción del grupo chileno La Ley, no sé si ustedes la han escuchado, a mí me encanta, que dice, sin dolor no te haces feliz. En este caso sería, sin conflicto no debe haber conciliación o no puede haber conciliación. Bien, después, como fase previa también, es importante que las partes determinen quién va a ser su conciliador. Porque, ojo, estamos hablando en este punto en que no hay una sola vía, y lo acabo de mencionar hace un momento. La conciliación implica en realidad una suerte de facultades también a las partes para que puedan ellas escoger a qué, si hablamos de conciliación, forma, manera o inclusive hasta qué instancia o entidad que administra conciliación yo voy a recurrir. Porque no hay solamente una, no es como que tenemos un juez tercero al cual tenemos que recurrir sí o sí, no. Podemos escoger e inclusive dentro del proceso va a haber la posibilidad de recoger o escoger más bien. Entonces, reitero, bajo esa denominación, perspectiva, ya, necesitamos nosotros seleccionar la competencia o establecer la competencia. Porque una vez que escojamos al conciliador y si ambas partes van a someterse y adicionalmente van a llegar al acuerdo o al acta, como lo acabamos de mencionar, el acta va a generar o va a implicar que lo que vayamos a pactar es obligatorio. Y estamos reconociendo la competencia y propiamente al conciliador que nos toca escoger o que nos ha tocado o nos han designado. Bien, ¿qué hacemos ya en la fase propia de la realización? O sea, y eso estamos hablando de la fase previa. ¿Qué cosas necesitamos para acceder a un proceso de conciliación? Y ahora, ¿qué hacemos dentro de la conciliación? Bueno, recordemos la característica de que la conciliación es un proceso informal. Entonces, no tenemos algo como determinado que te diga, primero tienes que presentar una demanda, luego una contestación. No hay tal, ¿no? Tienes que presentar pruebas, que el periodo se cierra. Eso ya no existe, porque estamos hablando de un proceso suelto, con mucha soltura, en el que básicamente estamos buscando que las partes se sientan pues un poquito más cómodas y además se busque la solución sin tanto formalismo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, y empieza en realidad en esta fase, la negociación asistida, que básicamente conlleva o se traduce en lo que decía Roque Caivano, como lo hemos visto, y que también implica esta asistencia o esta intervención del conciliador. ¿Qué es esto de la intervención del conciliador? Pues que prácticamente él pueda empezar a proponer las soluciones. Él puede empezar a generar esta suerte de, llamémosle así una vez más, intervención que coadyuve a la resolución del conflicto. ¿Ya? Y bueno, claro, dentro de la realización las partes van a buscar puntos de acuerdo. Bien, de eso se trata. Ese es el principal tenor y bueno, básicamente dicho de otra forma, la esencia de esto, que el conflicto sea resuelto a partir de lo que las partes consideren correcto, pero siempre con la intervención del tercero que les ayude a llegar a esos acuerdos. ¿Ya? Y bueno, la última fase, que es la de la finalización, si ustedes quieren, entendiendo el proceso en general, no estamos hablando de tema específico, estamos hablando en general, que básicamente se realiza con la suscripción del acta, ¿ya? O en todo caso de un acta de no entendimiento. Es decir, o hemos llegado al acuerdo o no lo hemos hecho, pero que se denote, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Y si hay acuerdos parciales o totales, entonces son de obligatorio cumplimiento porque las actas tienen calidad de cosa. Bien, muy bien. Procedimentalmente,
El proceso puede ser denominado, lo hemos mencionado acá, de diferentes formas. Y eso va a depender mucho de si el proceso, la conciliación es judicial, si es extrajudicial, o inclusive en relación a lo que van a determinar como procesos, entre comillas, los denominados centros de arbitraje. Y es que ahí justamente vamos a entrar a los tipos, ¿no?, de conciliación. Pero previo a ello, y teniendo en cuenta que ya hemos avanzado otro buen trecho, vamos a descansar nuestro segundo lapso de 10 minutos, ¿de acuerdo? Aprovechando que son las 20:55 hasta las 21:05 y después ya de corrido terminamos hasta donde nos alcance el tiempo. Bien, entonces permítanme nuevamente, vamos a poner aquí el tiempo, segundo descanso, ¿no? De 10 minutos. Y esto lo vamos a hacer hasta las 21:05. Bien, entonces aprovecharemos el tiempo, ¿de acuerdo? Reitero, creo que estamos avanzando bien. Necesito un poco de despabilación para que podamos comprender de mejor manera esto que se nos viene, tipos de conciliación, su categorización, ¿ya? Entonces, aprovechando esto, dispongan su tiempo, por favor, 10 minutitos, y nuevamente agradezco a nuestra moderadora para que pueda poner una pausa en la grabación. Bien, dispongan su tiempo, volvemos en 10 minutos, gracias. Gracias, bien, habiendo tomado entonces nuestro descansito de 10 minutos, ya para ir concluyendo, vamos con la última parte programada para el día de hoy. Hablaremos un poquito de los tipos de conciliación, ¿ya? Bueno, inicialmente es importante mencionar que según doctrina existen diferentes formas de calificación y categorización de la conciliación, ¿no? Se da por materia, se da según el tiempo, se da según la modalidad, o sea, según quién preside, pero creo que nosotros para comprender de mejor forma la diferencia propia y más latente dentro de nuestro medio, podemos utilizar esta categorización, ¿no? La conciliación judicial, por un lado, y por otro lado, la conciliación extrajudicial. Y algunos se preguntarán y dirán, hey, pero ¿no queda la conciliación un medio alterno a la solución de controversias? ¿Es un medio alterno a la solución de controversias, pero alternativa a la vía judicial? Pues sí, sí lo es, por supuesto. Pero para precisar, y en este punto creo que es importante hacerlo, estamos hablando de que la conciliación prácticamente es una vía alterna a un proceso judicial, o sea, a someter la controversia a un juez. Dicho de otra forma, la conciliación es un medio alterno al juez, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente vamos a encontrar en la configuración propia de nuestro Estado, ¿ya? Configuración propia de nuestra normativa, aquello que vamos a conocer como conciliación judicial, que es diferente a la conciliación extrajudicial, ¿ya? Vamos a ver algunas precisiones importantes al respecto en este aspecto. Oh, permítanme, estoy aquí poniendo lo que corresponde, ¿ya? Eh, para poder diferenciar justamente la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial, tenemos que tomar en cuenta tres elementos que van a ser diferentes entre unos y el otro, ¿ya? Por un lado, y principalmente, vamos a tener un tipo de conciliador en la conciliación judicial y vamos a tener un tipo de conciliador en la conciliación extrajudicial. Son dos formas diferentes. En un caso vamos a hablar de funcionarios públicos y en otro caso vamos a hablar de privados. En un caso vamos a hablar de un cargo ya preestablecido y en otro vamos a hablar de una acreditación. En un caso vamos a hablar prácticamente de unos requisitos señalados en la ley específicamente y en el otro vamos a hablar de requisitos establecidos por centros de conciliación. Y es más, por un lado vamos a hablar de apoyo jurisdiccional a la vía judicial y por otro lado vamos a hablar de centros de conciliación. Todo esto lo vamos a ver con calma a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Otro elemento clave de justamente los tipos de conciliación es la posibilidad del tercero de proponer soluciones. No va a ser diferente, va a ser igual, pero en realidad el alcance sí va a tener una diferencia, porque mientras que uno va a tener la necesidad de homologar su acta de conciliación, porque posiblemente no sea abogado, en otra instancia vamos a tener que el simple hecho de la firma del acta ya es cosa juzgada. Lo vamos a ver, ¿ya?
Y bueno, ese es justamente el tercer punto. Antes de entrar a los principios, hablaremos justamente de esta diferenciación importante. Y vamos a empezar con la conciliación judicial en los minutos que nos quedan. ¿De acuerdo? ¿Qué es la conciliación judicial? El nombre lo dice, ¿no? Es aquel tipo de conciliación que es administrada, ¿no? El proceso es administrado por el órgano judicial. Y reitero, no es una contradicción a lo que estábamos mencionando, porque en realidad lo que no se pone, ¿no? En conocimiento del juez es el conflicto, pero según nuestra legislación, y también hay otras partes del mundo en las que se maneja así, esta conciliación va a ser administrada por un ente, vamos a decir así, público, que básicamente es el órgano judicial. Mientras que en la conciliación extrajudicial estamos haciendo mención que la administración no va a ser realizada por el órgano judicial, no va a ser un ente público, sino va a ser administrada por terceros. Bien, que bueno, pueden ser también públicos, eso no es un inconveniente, pero sobre todo la característica primaria en este sentido es la administración del órgano judicial. En la conciliación judicial se administra propiamente por el órgano judicial y en la conciliación extrajudicial decimos que son agentes externos al órgano judicial. Bien, ¿y por qué hay tanta incidencia con el órgano judicial? Prácticamente porque ellos son los que generan y donde se encuentran las autoridades que determinan y toman las decisiones en los procesos, ¿no? Los juicios. Pero justamente se crea esta segunda vía, vamos a ver las características, para que los conciliadores, bien, que es una forma de una creación, si ustedes quieren, una nueva creación dada prácticamente desde la década pasada, puedan también proponer, ¿no? O ejercitar esta suerte de medio alterno, ¿ya? Vamos a precisar algunos puntitos importantes y aquí sí voy a hacer mención a la ley. Em, Previo, ¿no? al actual o vigente Código Procesal Civil, bien, teníamos un Código de Procedimiento Civil que establecía, de cierta manera, la conciliación como un elemento a ser incorporado dentro de un proceso, ¿ya? Y es que la conciliación, y perdón que esté repitiendo tanto este término, pero me parece y resulta importante, la conciliación siempre ha sido un medio que ha estado presente desde eones, ¿no? Tal vez no instaurada específicamente como un medio alterno, regulado como en nuestro caso, pero sí siempre se ha dado inclusive de manera implícita. Bajo ese tenor, bajo esa situación, reitero, lo que ha hecho el legislador, específicamente el año 2014, 14-16, inclusive un poco antes, es generar, si ustedes quieren, un protocolo, ¿ya? Hay una idea de incorporación de descongestión del aparato judicial, pero en ciertas materias, no en todo. Y aquí entra justamente un elemento importante que también tenemos que considerar de la actual y vigente Ley 708 de Conciliación y Arbitraje, que nos ayuda a establecer un parámetro clave. Y nos dice, la conciliación solo puede hacerse y puede versar sobre derechos de libre disposición. ¿Qué significa esto? Y tenemos que ser claros en este punto. No se puede conciliar sobre todo y no se puede conciliar sobre cualquier cosa. ¿Ya? Y es que en realidad siempre bajo el marco normativo que actualmente tenemos, vamos a encontrar diferentes disposiciones que buscan precautelar los derechos de las personas en su generalidad. Y entonces ahí nos vamos a encontrar con la teoría de los derechos de libre disposición. ¿Qué significa esto? Son derechos los cuales son atinentes, ¿no? Son inherentes a las personas, pero que por su naturaleza pueden ser dispuestos. Vamos a poner el ejemplo más claro de esto. La propiedad. La propiedad es un derecho real conforme el Código Civil, libro tercero, ¿verdad? Derechos reales. Es un derecho real, ¿ya? ¿Y qué implica este derecho real? ¿No? Da la facultad, o propiamente si ustedes quieren redundar, da el derecho de uso, goce, ¿no? Disfrute, si ustedes también quieren, y disposición de los bienes muebles o inmuebles que una persona pueda tener. ¿Esto qué significa?
Yo tengo pleno derecho de hacer lo que quiera con mi propiedad. Quiero venderla, quiero alquilarla, ponerla en anticrético, quiero regalarla. Es mi problema. Y es que el factor disposición justamente está ligado a ello. Yo puedo disponer como pretenda, quiera, vea conveniente mi propiedad. Y así hay otros derechos. Por ejemplo, la gran mayoría de derechos comerciales son de libre disposición, ¿correcto? Porque yo puedo disponer, en virtud a que estoy pactando algo, algunos de esos elementos, como cumplir una obligación, materia contractual o propio. O sea, son diferentes instancias que ustedes, si ustedes quieren, que están revertidas por el derecho a libre disposición. Pero por lo general, y vamos a darle un límite para que esto no sea un conglomerado de ideas, por lo general se centran prácticamente en derechos, en ciertos derechos en materia civil y ciertos derechos, o en su gran mayoría, la gran mayoría de derechos en materia comercial. Bien. Entonces, bajo esa lógica, ¿no? Hay estos derechos de libre disposición. Am, el legislador en su momento dijo, ¿saben qué? Creo que tenemos que ver la forma de descongestionar la vía judicial. Y es que nace como esa idea, ¿no? Hay que reformular los procesos porque se están saturando y se está generando una mora, pues que ni les cuento ni les digo, ¿no? Es bastante grande. Y entonces se le ocurre a alguien proponer, ¿no? Y en realidad ha sido bastantes doctrinarios, profesores, conocedores de esta materia, tanto civil comercial, que han dicho, ¿y qué tal si incorporamos la conciliación dentro del procedimiento? ¿No? Dentro del procedimiento. No como estaba anteriormente, sino de una forma un poquito más incidente, más fuerte, ¿no? Que tenga un poquito más de relevancia, a tal punto de que realmente podamos generar en vía judicial elementos o instrumentos que permitan descongestionar o inclusive resolver las controversias antes de que la conozca un juez. O inclusive dentro de lo que implicaría que un juez la conozca, pero que se establezca como la forma. Bueno, y es así que se pretende incorporar propiamente en el Código Procesal Civil la figura de la conciliación judicial. Pero también, la ley 025, la ley del órgano judicial, hace parte o genera en realidad otro antecedente importante. Y es que esta ley 025 también denota, señala y dice que el órgano judicial en su composición, sobre todo en materia civil comercial, va a estar o va a tener como personajes principales, que me entiendan, un juez, un secretario, pero también va a haber una nueva autoridad que se va a llamar conciliador judicial, ¿ya? Y que va a tener como principal misión y función presidir procesos de conciliación en vía judicial. Ok. Ojo que esta incorporación, ¿no? Este trabajo que se ha realizado si ustedes quieren, amalgama, ¿no? De que pone la vía judicial con un medio alterno como lo es la conciliación, desde esta perspectiva y con ese alcance, ha tenido que trabajarse bastante tiempo. Y justamente para lograr ese objetivo es que la Fundación UNIR, junto con la cooperación suiza, han trabajado mucho, incluso han capacitado jueces y a los primeros conciliadores, que reitero, estoy seguro que muchos de ustedes van a apuntar a ello, o en todo caso irse a una instancia extrajudicial privada, también es posible, ¿no? Pero las convocatorias por lo general salen para el órgano judicial. Entonces, se crea esta figura donde el legislador dice, hey, entonces tenemos que tener una persona dentro del órgano judicial, ¿ya? Que implique, que señale, que establezca o que presida, mejor dicho, procesos de conciliación. Pero tiene que hacerlo dentro del órgano judicial, ¿ya? Entonces tenemos dos normas ahí. Tenemos la ley 708, ¿no? No, perdón, el Código Procesal Civil, que establece justamente la conciliación judicial, ¿bien? Y por otro lado, la ley 025 del órgano judicial, que establece también la creación de esta persona, ¿ya? Y a su vez,
y a su vez el protocolo de actuación del Tribunal Supremo de Justicia y también dentro del mismo Código Procesal Civil, vamos a tener una subcategorización dentro de la conciliación judicial. Vamos a tener a la conciliación previa y a la conciliación intraprocesal. Bien, que son dos conceptos que los vamos a ver el día de mañana, porque ahorita nos quedan 10 minutos y la verdad no quisiera cortar la idea de cómo funciona. Más bien, aprovecharemos en estos 10 minutos resolver o responder dudas. Tengo acá una consulta, bueno, un comentario que dice, por momentos no se escucha. Creo que tal vez pueda ser un error de la computadora. No sé si los demás me han escuchado bien, espero que sí. Pero sí, creo que tal vez ha sido del otro equipo. ¿No? Queridos amigos, vamos a entonces dar este lapso de tiempo, estos 10 minutos restantes, para que ustedes puedan generar, realizar alguna consulta o duda en relación a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, hasta este momento en realidad, ¿no? Dudas o consultas sobre lo que estamos viendo. Hasta este punto ha quedado claro qué es la conciliación, de dónde surge, qué es un conflicto, cómo la comprendemos, la conceptualizamos, las características. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Si me avisan, no me enojo. O si Sí, me está confirman. clarísimo. Gracias. Perfecto. Excelente, más bien. Muchísimas gracias por la confirmación. ¿Ya? Genial. Bien, entonces mañana que tenemos nuestra segunda sesión, nos vamos a encargar y nos vamos a abocar a ver, bueno, los tipos de conciliación judicial, previo procesal. Vamos a abordar la conciliación extrajudicial. Luego vamos a ver los principios, vamos a ver algunas características. Vamos a denotar también qué es la exclusión de la conciliación, qué cosas o sobre qué no se puede, por ejemplo, conciliar. Vamos a ver tema de renuncia, vamos a ver la organización, ahora sí, ¿no? Conforme lo que establece la extrajudicial propiamente. Vamos a ver los procesos de conciliación, al conciliador lo vamos a conocer. Vamos a dar algunos tips importantes sobre lo que es el conciliador, ¿no? Requisitos que se necesitan, la acreditación. ¿Qué necesitan ustedes conocer aparte de estos elementos para poder, pues, fungir como conciliadores exitosos? Porque conozco muchas personas que quieren ser conciliadores y creen que con decir sí, conciliación, ya es suficiente. Necesitamos ciertas herramientas también que yo mañana les voy a comentar un par de ellas, ¿no? Que necesitan. Bien, bueno, Doctor, hay una pregunta de uno de nuestros compañeros y que entiendo se ha quedado sin señal porque está en el campo, pero la ha escrito. ¿Es la misma estrategia para situación de crisis? Pregunta. sí, 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 no, de hecho lo respondimos en su momento. Dijimos que posiblemente sí. Es una forma en realidad de poder generar, si ustedes quieren, Sí, una yo alternativa. escribí, doctor. Mi nombre es Benedicto. Disculpe Querido que... Benedicto, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Entonces, claro, es básicamente sí, ¿no? Porque coadyuva mucho en la resolución de controversias. Y cuando hablamos en realidad de situaciones de crisis, siempre y cuando intervengan, por ejemplo, siempre dos o más personas por las características de la conciliación, es muy probable y posible que en efecto pueda surtir efectos. ¿Ya? Entonces, yo creo que con la explicación de mañana, y también como me está pidiendo Julieta, ¿no? Sería bueno emplear ejemplos en cada conciliación. Lo vamos a hacer. De hecho, tengo programada, hay una partecita donde les voy a poner en conocimiento algunos casos hipotéticos. Bueno, no hipotéticos, algunos casos que yo he presidido como secretario del Centro de Conciliación y Arbitraje cuando yo estaba en la Cámara de Comercio, justamente en el Centro de Conciliación y Arbitraje, que he podido observar, así como algunos casos que también, siempre preservando la confidencialidad, por supuesto, pero que vamos a conocer, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué tipo de situaciones se han visto? Si realmente es procedente, improcedente. Mañana con calmita lo vamos a ver. Bien, pero creo que por hoy estamos bastante bien. Hemos avanzado prácticamente todo lo que teníamos programado. Y bueno, nos vemos mañana en la mañana. No se olviden, 9:30 empezamos, ¿de acuerdo? Eh, Puntuales, por favor, para que aprovechemos la mayor cantidad de tiempo que tenemos todavía mucho que ver. Les quiero agradecer a todos por esta primera sesión, la verdad bastante amena. Y bueno, para mañana nos encontramos o nos reencontramos para que podamos continuar
aprendiendo sobre esta bonita materia, ¿no? Doctor, perdón, Agradezco. buenas noches. Quisiera que me haga una aclaración respecto a mañana. ¿El horario es inamovible o es nuevo como el que acabo de oírlo? Discúlpeme, no estoy a la expectativa. Claro, según tengo entendido y conforme me han avisado a mí en la programación, mañana el horario es a las 9:30 de la mañana, ¿no? De 9:30 a 11:30. Ya, gracias por la información, doctor. Voy a estar Ok, atenta. Un placer excelente. oírlo y No, al aprender de contrario. usted. Tiene mucha experiencia. Le he comprendido muy bien. Gracias. Buenas Excelente. noches. Feliz Gracias, Sara. descanso. Le agradezco lo mismo, le deseo lo mismo y le agradezco sus palabras. Bueno, mañana entonces lo vemos, ¿de acuerdo? Y descansen. Mañana vamos a seguir aprendiendo. Ya, que descansen. Buenas noches a todos. Gracias, gracias, querida. ¿Dónde está mi moderadora? Aquí está Paola. Gracias, Paola. Que te vaya muy bien. Buenas noches a todos.